Buenos días. Ya casi estamos terminando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a leer el capítulo 27 de este libro y que he titulado nuestra reflexión como un viaje turbulento y apasionado hacia el propósito. El versículo 1 del capítulo 27 dice: cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando al barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta,
Mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: «Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo». Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. «Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas», les dijo. «Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza». Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar una carga de trigo. Y cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o al resto del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hechos 28, del 1 al 10. Una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor, lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: «Sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir». Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Y dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. ¿Te imaginas a Pablo? Feliz. Por fin se inicia el viaje con propósito que Dios le había profetizado y que él tanto deseaba: llegar a Roma y compartir su testimonio delante del mismo César, el emperador romano con mayor poder en el mundo entero. Era un viaje largo para un velero, uno no, varios, con escalas en varios puertos. Aparentemente faltaban pocas semanas para llegar a Roma, pero iba a ser un viaje muy complicado, casi trágico. ¿Y por qué? ¿O para qué tanta complicación? ¿No era el propósito de Dios que Pablo llegara a Roma? Entonces, ¿por qué o para qué complicar tanto ese viaje? Pero Dios quería utilizar como testimonio de su poder las múltiples incidencias. Varios temporales, un naufragio, sanidades milagrosas, una picadura de una serpiente venenosa mortal,
hambre, miedo, desesperanza. Era la misión encomendada a Pablo antes de su última ante César, aunque tampoco sería la última, pues desde su cárcel escribió algunas de sus más importantes cartas a las iglesias. ¿Nunca te ha pasado que cuando crees que todo está bien, en orden, cuando parece que se están cumpliendo las promesas de Dios para tu vida, surgen tempestades, incidencias graves, y te preguntas ¿por qué? La respuesta se encuentra en otra pregunta: ¿para qué? Dios nos va a probar y al mismo tiempo nos va a usar como testigos vivos de su poder. Estas pruebas son parte del plan de Dios. Solo agradécele a Dios por ellas y pide fe. Y cree en las promesas de Dios y sigue enfocado en el propósito. Pablo sabía que llegarían a Roma. Dios le había prometido que ninguno de los más de 200 personas a bordo iban a morir. Así que animó a todos a que comieran dando gracias a Dios. Tú y yo estamos llamados a traer esperanza en medio de la tempestad, a levantar los ánimos de quienes viven con miedo a lo que estamos viviendo, y Dios quiere que seamos agentes de poder de Dios. ¿Dónde estamos, esos Pablos, que no tenemos por nuestra vida, no tememos por nuestra vida, que no nos asustan las circunstancias, que somos la referencia para los demás de que hay una esperanza segura de que Dios está en control y además nos demuestra su poder y señorío haciendo milagros de sanidades, de provisión, de seguridad cada día? El mundo que nos rodea está deseando tener personas referentes con fe y poder, capaces de dar ánimo y esperanza, enfocados en Dios y su propósito para el ser humano, en lugar de personas enfocadas en las circunstancias. Ese es nuestro desafío para hoy y cada día. Buen y bendecido día.